A ver, ¿estamos estudiando qué libro? Filipenses, terminamos hace 10 años, loco. La Biblia, ahora dicen, la Biblia. Estamos estudiando Timoteo. ¿Ya? A ver, ¿qué sabemos de Timoteo? Timoteo era discípulo de ¿quién? De Pablo, ¿no? ¿Dónde se encontraba Timoteo? ¿En qué ciudad? No, ese era Pablo. Dije la semana pasada, en la ciudad de Éfeso. Él era el pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Ya? ¿Cómo murió Timoteo? ¿Se acuerdan? En el libro de los mártires. Apaleado. Apaleado y agonizó ¿cuántos días? 3 días agonizó. Estabas por ahí, ¿no? Fue un mártir, ¿no? La iglesia católica lo considera patrono de... ¿Se acuerdan? Patrono de los malestares estomacales. Ajá. Sí, ¿por qué? Lo que pasa es que Timoteo en una parte, vamos a llegar a eso en unas próximas semanas, que él le dice a Pablo, o sea, Pablo le recomienda a Timoteo que tome vino a causa de sus malestares estomacales. Entonces, o sea, pareciera que Timoteo tenía una salud frágil. Ese era Timoteo. ¿Cómo es conocida las epístolas a Timoteo y la epístola a Tito? Esas 3 epístolas, ¿cómo se conocen? ¿Se acuerdan? Epístolas pastorales. Las cartas pastorales, acuérdense. Las 2 cartas de Timoteo y la carta a Tito se conoce como epístolas pastorales. ¿Por qué? Porque generalmente cuando Pablo escribía cartas, lo escribía a la iglesia. Él decía a los santos que se encuentran en la ciudad de tal, ¿no? Cuando estudiamos Filipenses, es una carta dirigida a la iglesia de Filipo. Pero a diferencia de las cartas a Timoteo y la carta a Tito, son epístolas dirigidas específicamente a una persona que era el líder de esa comunidad, ¿sí? Por eso se conoce como epístolas pastorales. Estas epístolas como que son muy específicas en cuanto a forma de organización de la iglesia, a corregir algunas cosas que no andaban tan bien, ¿no? Y sobre todo muchos consejos a Timoteo sobre cómo poder ejercer mejor su ministerio. Timoteo era una persona joven, entonces no tenía mucha experiencia en muchas cosas. Entonces Pablo orienta a Timoteo a través de estas cartas, ¿no? Y también lo hace como a manera de darle un respaldo a Timoteo, ¿no? Porque tal vez Timoteo, por ser joven, quiere imponer la autoridad que Dios le dio, muchas personas no lo respetarían mucho, ¿no? Pero como Pablo estaba detrás de él y a Pablo sí lo respetaban muchísimo, entonces Pablo escribe esa carta como para delegarle la autoridad, ¿sí? La semana pasada leímos del versículo 1 al versículo 8, el capítulo 2, ¿sí? Y ahí hablaba sobre la oración, ¿se acuerdan? Que decía, exhorto que se hagan 4 cosas: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, ¿no? Hablábamos que la rogativa hablaba mucho de la actitud de humillación que debemos tener ante Dios cuando estamos orando, estamos cantando, estudiando su palabra, ¿no? La rogativa era algo así como cuando ibas a presentar un pedido a una autoridad, no sé, pues en la época un emperador, ¿no? Entonces un emperador, tú ibas con mucho cuidado, con mucha delicadeza, y en el Imperio Romano te arrodillabas y todo porque era considerado hasta casi un dios el emperador. Entonces ahí eso era lo que se conocía como rogativa. Entonces eso es lo que Pablo nos dice que es la actitud que debemos de tener cuando oramos. Luego habla de oraciones, peticiones y siempre con acciones de gracias. O sea que nuestra actitud en todo momento, en todo lo que pedimos, en todo lo que confesamos a Dios, en todo lo que conversamos con Dios, siempre tiene que estar envuelto de gratitud. Porque absolutamente todo lo que nos pasa es bueno. Porque Dios tiene un plan y está formando nuestro carácter, está enseñándonos a través de toda situación, ¿verdad?
hablé también sobre C.S. Lewis, que dijo, si Dios hubiera contestado todas las oraciones tontas que he hecho en mi vida, ¿dónde estaría yo ahora? Y es cierto, porque a veces oramos tonterías. A veces oramos cosas que ya sabemos, o a veces oramos cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, o a veces pedimos cosas que son egoístas, pero al final el plan de Dios es mucho mayor. ¿Por qué pasa eso? Porque el ser humano no sabe lo que quiere. Y muchas veces queremos cosas, pero esas cosas son egoístas, producto de un corazón no alineado a Dios. Entonces Dios, al final la voluntad de Dios va a prevalecer. También cité a Martín Lutero, que dijo, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Hoy vamos a continuar lo que sigue del capítulo, que es, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el final del capítulo. Este pasaje es bien polémico, ¿ya? Mucha gente que critica la Biblia, que critica la iglesia, que prejuzga el cristianismo, utiliza este pasaje como uno de sus herramientas para decir cosas inapropiadas o cosas que no están tan bien fundamentadas, y vamos a analizar y vamos a ver qué es lo que Pablo está queriendo decir a través de este pasaje, ¿no? Y las mujeres no se asusten de lo que van a leer al respecto. Dice, 1 Timoteo, estamos en el capítulo 2, el versículo 8. O sea, si es que lo interpretamos mal, se puede sacar de contexto lo que está diciendo, ¿no? Pero vamos a estudiarlo y vamos a ver que aquí la iglesia, que aquí Pablo está diciendo cosas que están en el corazón de Dios desde siempre, ¿no? Dice, 1 Timoteo 2:8. Voy a leer. Por tanto, quiero que los hombres oren en todas partes y levanten manos santas sin ira ni contienda. Quiero también que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Porque primero fue formado Adán y después Eva. Y el engañado no fue Adán, sino que la mujer, al ser engañada, ocurrió en transgresión. Pero se salvará al engendrar hijos, si es que con modestia permanece en la fe, el amor y la santificación. Es un pasaje que cuando uno lo lee es así, o sea, trayéndolo a nuestra cultura, ¿no? Trayéndolo 2000 años después, es como que ¿en serio está diciendo estas cosas? Es como, ¿en serio está diciendo que la mujer se calle, que no puede hablar y ese tipo de cosas? En la del 60 dice, calle la mujer. Sí. Dice... que la mujer aprenda en silencio con todos sus ojos. Ya, bueno, vamos a analizar pasaje por pasaje, versículo por versículo. ¿Ya? Presten harta atención para que no quede ninguna idea así suelta, porque es un tema así tosco, ¿no? Sí, porque a veces utilizan este pasaje para argumentar el machismo religioso, ¿no? Que no es tan así. Primero, está hablando en un contexto y personas predominantemente judías, ¿no? La iglesia en el primer siglo, en su mayoría eran judíos, pero luego se fueron agregando gentiles, ¿no? Griegos y gente de otros lados, ¿no? Entonces, en el pensamiento judío se creía que Dios estaba solo en el templo y que a Dios solamente se le podía adorar en el templo, ¿no? También se creía, bueno, tú llevabas tus ofrendas, tus diezmos, todo al templo, hacías sacrificios de animales para perdón de pecados. Entonces lo que Pablo está hablando, y hablamos nosotros la semana pasada, o sea, está comenzando a hablar sobre la oración, ¿no? Y dice que hagas oraciones, peticiones, acciones de gracias y un montón de cosas, ¿no?
Entonces él lo que está diciendo es que está hablando de que tú puedes estar en la presencia de Dios, no solo en el templo, sino en absolutamente todo el lugar. Entonces todo lugar en el que está una persona que ha puesto su fe en Cristo, ese lugar se convierte en el nuevo templo, por llamarlo de alguna manera. Entonces nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios en nuestras casas, en la calle, en los parques, en absolutamente el lugar donde nos encontremos. Entonces está diciendo eso. Ahora, pero Pablo comienza a decir cosas que los hombres y las mujeres no estaban haciendo bien en el contexto de la iglesia de Éfeso. Entonces él comienza, a veces nos centramos en que comienza a reclamarle a las mujeres, no vemos, uy, la mujer calla y no, machista y todo eso, pero en este pasaje él comienza reclamándole a los hombres. Él dice, si por tanto, o sea, por todo lo que hablamos la semana pasada, dice, quiero que los hombres oren en todas partes y levanten manos santas sin ira ni contienda. Lo que pasaba era de que los hombres eran extremadamente pleitistas, eran extremadamente rencorosos, orgullosos, ¿no? Eran personas autosuficientes, eran personas que no arreglaban sus problemas personales el uno con el otro. Entonces Pablo estaba diciendo ahí de que si nosotros queremos tener libre acceso a Dios, tenemos que tener, como dice acá, manos santas sin ira ni contienda. Incluso se hablaba de casos de asesinato y cosas así bien fuertes, ¿no? Entonces lo que está diciéndole a los hombres de ese contexto era de que ¿cómo Dios va a escuchar tus oraciones si tú no te has arreglado con tu prójimo? ¿Cómo tú vas a cantarle a Dios, a decir muchas cosas, así, a creerte, si primero no has perdonado? Y guardas en tu corazón ira, resentimiento. Entonces, lo que Pablo estaba queriendo decir, tú puedes acercarte a Dios en todo momento, pero hay cosas que van a impedir esa libertad. Y es la falta de perdón, esas situaciones que no has resuelto. Ahora, y en el tema masculino, el género masculino de por sí es un poco más tosco que el género femenino. La forma como expresa la enemistad el género masculino es diferente a cómo expresa la enemistad el género femenino. Yo creo que todos podemos ver eso en la práctica todos los días de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, los hombres, cuando nos enemistamos, nos peleamos, lo arreglamos y nos olvidamos, ¿verdad? Y de ahí no pasó nada. Y toda la vida es como, no pasó nada. Ahora, entonces, con las mujeres pasa un poquito distinto. Porque las mujeres son más emotivas. O sea, las mujeres, el tema emocional es mucho más significativo y más sensibles a ese lado. Pero, por el contrario, lo que pasaba en esa época es que los resentidos eran los hombres. Los que hacían que las peleas sean eternas no eran las mujeres, eran los hombres. Entonces eso estaba bastante complicado en ese contexto. Y luego Pablo comienza a hablar también a problemas que estaba pasando en ese momento en la iglesia. Entonces, parte de la moda en ese pueblo, en Éfeso, era de que las mujeres tenían tendencia a arreglarse demasiado. Las mujeres, no las mujeres cristianas, sino las mujeres en la época. Entonces usaban muchas joyas, usaban muchas cosas, parecía como que una competencia ya insana de arreglarse, de producirse, ¿no? Entonces Pablo ve que esas mismas cosas que pasaban fuera de la iglesia estaban pasando dentro de la iglesia. Si nosotros lo traemos a este contexto, nosotros sí creemos que hay límites. O
sea, nosotros los cristianos, hombres como mujeres, creemos que hay límites en nuestra conducta, en nuestra moral. Hay cosas que nosotros consideramos que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, era una cultura muy sensual. Entonces, lo que Pablo buscaba era como que poner un límite, una pausa a eso, ¿no? Dentro de la iglesia sobre todo. Algo que a mí me parece bien interesante es eso, porque hay pensamientos que tenemos los cristianos que la gente de afuera los ve mal. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces hemos querido imponerlos a la gente de afuera. Pero en realidad los mandamientos de Dios son para los cristianos. O sea, son para los que han decidido poner su fe en Cristo. Entonces, ¿por qué debería haber bronca sobre lo que nosotros hacemos a la gente de afuera? ¿Por qué? Básicamente porque hemos querido imponer esas cosas. Pero creo que algo que prima acá es la voluntad humana. Si es que nosotros hemos decidido poner nuestra fe en Dios, nosotros vamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces Pablo exhorta a que las mujeres se controlen un poco en cuanto a competir con las del mundo, a ver quién es más sexy. A compartir con la gente de afuera, a ver quién llama más la atención cuando camina por la calle. Entonces, y esas competencias obviamente traían también enemistades. Es natural. Quitemos el contexto cristiano, o sea, vayamos al contexto general. Dos mujeres en una fiesta, las dos más producidas, hay como que no creo que vayan a ser las mejores amigas o se van a conocer esa noche y de pronto van a intercambiar ideas de cómo producirse para la próxima reunión, ¿no? Lo general, tal vez lo promedio, por llamarlo de alguna manera, es que ese tipo de actitudes genere más competencia y enemistad en lugar de poder acercarte a las personas. Entonces la iglesia también tenía ese problema que de pronto se convirtió en un desfile de modas y todos querían la atención del otro y todo eso. Y eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice: quiero también que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No que el peinado sea un problema, no que el oro sea un problema, ni que las perlas sean un problema, ¿no? Sino que él aquí agrega lo que sigue, dice: sino que se vistan con buenas obras. O sea, ¿qué es lo que debería sobresalir en una mujer y un hombre de Dios? Sus buenas acciones. ¿Qué es lo que debería resaltar en una sociedad? ¿Cómo nos vestimos? Que tenemos un look así súper moderno o algo así. No, tu buena acción, tu buena conducta, por sobre todo. Entonces lo que pasaba era que lo externo era así y lo interno era, nadie lo importaba. Nadie le importaba, ¿no? Entonces, primer punto de reflexión ahí, ¿no? Primer punto de reflexión. Ahora, ¿qué cosa delata un hombre pleitista y resentido? Un hombre agresivo. O sea, ¿qué cosa podemos decir de una persona con esas actitudes? ¿Quién me dice algo? Con acciones. O sea, claro, o sea, ¿qué conclusión podemos sacar de una persona que anda a la defensiva con ganas de golpear a todo el mundo? O una persona que no sé, que de pronto se pelea con alguien y nunca más, ¿no? Por ejemplo, la primera cosa, orgullo, ¿no? Una actitud de orgullo que lógicamente contradice con lo que Dios nos enseña. Muchas veces nosotros llegamos a la iglesia trayendo muchas cosas ¿no? Y entramos en un proceso de cambio y todo eso. ¿Qué otra actitud negativa encontramos en un hombre que tiene esas actitudes? O sea, ¿qué podemos sacar? Orgullo, falta de humildad, intolerancia. Ajá. ¿Por qué estaría a la defensiva? O sea, ¿cuáles son los motivos por los cuales una persona está a la defensiva? Claro, por una herida, o sea, por cosas no sanadas. Entonces, lo que Pablo está queriendo hacer es sanar el corazón de esas personas, ¿no? A veces nosotros lo tomamos como que literal, sin analizar lo que estaba pasando en la situación, y decimos: uy, Pablo está loco, ¿no?
Pero en realidad la intención de Pablo es que la iglesia ayude a sanar los corazones de esas personas, más que una serie de prohibiciones y reglas, ¿no? Ahora, una mujer ostentosa, que pasa ciertos límites del decoro, y eso puede interpretarse de muchas formas porque lo ostentoso es bien relativo, es bien subjetivo, dependiendo de las culturas y todo eso. Pero independientemente de eso, ¿ya? Independientemente de la subjetividad, imaginemos que hay una línea de lo que podríamos considerar algo conservador. Una mujer que pasa esa línea, ¿qué podríamos pensar? Una persona que quiere llamar mucho la atención con la forma como se viste, una persona que quiere atraer muchas miradas, una mujer que quiere atraer muchas miradas. Inseguridad, falta de amor, vanidad. Sí, ahora, por ejemplo, una mujer... Sí, no, pero escucha eso, una bandida, ya. Ajá, ya, mira, una chica que es seductora, por ejemplo, y que le gusta enamorar a los chicos, pero los deja ahí. O sea, les gusta que se enamoren de ella, ay, ¿no? Y los tiene ahí, ¿no? Y son sus amiguitos, ¿no? ¿Qué cosa? Claro, una candy. ¿Qué cosa? O sea, ¿cuál sería el motivo de una persona así? Carencias, ¿no? Necesidad de atención, ¿no? Necesidad de perdón también, o sea, orgullo, falta de humildad, y básicamente el mismo problema que tienen los hombres en el fondo, solo que el hombre lo manifiesta de una manera y la mujer lo manifiesta de otra manera. Pero Pablo lo que está queriendo hacer es quitar esos impedimentos a que Dios escuche nuestras oraciones, porque está hablando de la oración. No está hablando de... O sea, en este capítulo no está hablando de cómo debes vestirte. Está hablando de la oración y qué actitudes impiden que Dios escuche tus oraciones. ¿Hasta ahí estamos tranquilos? Sí, porque ahora viene la parte más bonita del pasaje. Versículo 11. Dice que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción. Así lo dice, ¿no? Que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción. Primero, ¿por qué se les dice que aprendan en silencio? ¿Por qué? Porque hacían mucha bulla, pues. O sea, Pablo está corrigiendo actitudes que pasaban en el contexto de la iglesia de Éfeso. Entonces, si dice que las mujeres de la iglesia de Éfeso se callen, ¿es por qué? Porque estaban hablando mucho, pues. Y cuando nosotros estudiamos más el contexto de Éfeso, la mujer de Éfeso era indomable. O sea, la mujer de Éfeso, la mujer de Éfeso era ella y no existía la opinión de su familia, no existía la opinión de sus amigas. Estamos hablando, escuchen, estamos hablando de un contexto donde las mujeres de la cultura querían mucho llamar la atención, todas, donde todas competían entre sí. Entonces, ¿qué consejos van a escuchar de la amiga? ¿Me entiendes? ¿O qué consejos van a escuchar de sus maridos? Porque eran personas que realmente tenían varias cosas que sanar. Entonces, en el contexto de la iglesia de Éfeso, o sea, se le dice que se callen en la iglesia, en la congregación, porque literalmente no dejaban fluir, no dejaban que suceda bien la reunión. O sea, llegaba un punto en que había un desorden, que las mujeres discutían y llegaba la hermanita y todos volteaban porque te llamaba la atención el nuevo peinado que había traído y era un distractor en lugar de algo que apoye la comunidad al desarrollo de los cultos. Entonces, era una situación complicada en ese momento. Entonces, lo mismo se aplicaría si es que los hombres fueran los bulleros y los que no dejan el desarrollo de la reunión, ¿no? O sea, si es que los hombres hubieran sido los que eran escandalosos en el culto, entonces la Biblia diría, y los hombres aprendan en silencio, ¿no? Por ejemplo, Raúl a veces lo callamos. Claro.
Es más, claro. A veces casi siempre. Claro, entonces, ¿por qué? Porque no, o sea... sí, no, ella es muy literal. Sí. Por eso lo borra ahí, eso lo editas, sí, claro. Está quedando el gato y ¡pam! Qué bueno. Entonces, ¿qué podemos entender del deseo de Pablo de decir que la mujer aprenda en silencio en un contexto donde la mujer había mucha bulla? Es en valorar el culto, en valorar los momentos de reunión en que realmente sea un momento donde todos cooperemos en que juntos estudiemos la Biblia, en que juntos cantemos a Dios. Entonces, si vemos que el de costado está distrayéndose, deberíamos decirle, oye, estamos cantándole a Dios. O sea, con su calientito, ¿no? Con su lapo, ¿no? Entonces, si vemos que por ahí uno está así con la mente en otra, oye, ¿te puedo ayudar en algo? ¿No? ¿Cómo podemos hacer para aquí juntos, todos, estar en un mismo sentir cantando a Dios, orando y reflexionando en la Biblia? Eso es lo que la intención de Pablo. No es mujeres cállense, todas. No, o sea, hay un contexto alrededor de las cosas que estaban sucediendo, ¿no? Y luego dice con toda sujeción, y ahí también una parte dura, ¿no? Pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Porque primero fue formado Adán y después Eva. A ver, vamos a hablar de género, ¿ya? La típica guerra de sexos. ¿Qué diferencias podrían decir? Diferencias simplemente y después necesidades, ¿ya? Porque el ser humano es distinto en su expresión, el hombre y la mujer, en cómo se expresan, en cómo se relacionan, y también es distinto en cuanto a las necesidades del género masculino y del género femenino, ¿sí? Son dos cosas distintas, la expresión y las necesidades. Yo estoy seguro que todos aquí somos o hombres o mujeres, ¿verdad? No, o sea, todos aquí somos hombres y mujeres y conocemos cómo funciona el género masculino y cómo funciona el género femenino. A ver, empecemos con los hombres. ¿Cómo son los hombres? ¿Ah? O sea, yo que soy mujer. ¿Cómo son los hombres, por ejemplo? Digan ideas. Por ejemplo, el hombre es más distraído. Sí, es más compartimentado, se dice, ¿no? Es como que solamente tiene una cosa en mente. Claro, aquí creo que vamos a decir los hombres caen en la congregación porque... O sea, el hombre como que se enfoca en una cosa generalmente, ¿no? Y a veces tú estás en modo algo y te hablan de otra cosa y estás así y se molestan, ¿no? O sea... No, tienen que decir y nos molestamos. ¿Por qué? Porque así somos, porque cuando estamos como centrados en algo, focalmente... Y te distraen también. Yo estoy concentrado así y mi jefa me habla y digo, pero no te escucho, ¿qué trabajas? Claro. Pero eso es relativo. Yo estoy trabajando y, o sea, yo estoy cortándome a él, estoy respondiendo mensajes en el celular. Porque tú estás con el teléfono todo el día, pero tú ya desarrolló esa habilidad natural. Ajá. Pero tú podrías estar trabajando, cuidando a tu hijo y respondiendo el celular al mismo tiempo. Sí lo he hecho en algún momento. ¿Sí? Sí. Mujeres. Y cocinando al mismo tiempo. No, ya es otro level. Claro. Entonces, a lo que vamos es que el género masculino es más enfocado, ¿sí? Creo que ¿estamos de acuerdo o no? ¿Puede ser? Sí. La mujer es como que está, o sea, todo lo conecta, tiene una memoria así prodigiosa. O sea, tú te olvidas de algo, pues los 2 años se acuerdan, ¿no? Sí, ¿Cómo? Pueden hacer 30 cosas al mismo tiempo y las resuelven, ¿no? Y a veces también quieren que nosotros seamos así, y viceversa también, ¿no? ¿Es así o no es así? No siempre. No
¿Cómo? Ahora, ¿eso es bueno o eso es malo? Hablando de los hombres y las mujeres. Es distinto simplemente, ¿verdad? Hablamos de que las mujeres se discuten diferente que los hombres, ¿verdad? La Biblia habla de las mujeres como vaso frágil, por ejemplo. Y habla como que el hombre debe tratarla como un vaso frágil. Y un vaso frágil generalmente es muy valioso. O sea, de todos los vasos, el más valioso es el más frágil. Entonces, hay diferencias. Necesidades, por ejemplo. ¿Qué podrían hablar de diferente entre las necesidades del hombre y las necesidades de una mujer? Por ejemplo, algo ¿cómo? Que la mujer necesita ser escuchada. Ajá, la mujer necesita ser El escuchada. hombre necesita su espacio. Y el hombre necesita silencio. O sea, es como que lo opuesto. La mujer necesita ser escuchada y los hombres necesitamos que no nos escuchen, que nos dejen tranquilos. ¿Cómo? Si no llama, no lo fastidia. Necesitamos que nos dejen tocar. Claro, Ese es su espacio. que nos dejen hacer bicicleta. Ajá, etcétera, etcétera. Bueno, es distinto, ¿no? La mujer es más sentimental, el hombre es más físico. Sí. ¿Cómo que Anita es más física que Juanche, no, sí, es que Juanche ya es muy sentimental. Ay, qué lindo. Anita está que... ¿Cuánto está así? Juanche es más sentimental. ¿Qué pasa? Oli. Han llegado en el momento... El momento picante. El momento picante. El debate. El debate. ¿Qué tal? Guerra de género. Ajá. Estamos hablando de temas polémicos bíblicos. Ya a ver, seguimos del tema de necesidades. ¿Qué más? Estamos hablando de necesidades del hombre y necesidades de la mujer. Emocionales, así, psicológicas. ¿Qué más? Habla, amigo, estás pegando. Sí, tú quieres decir muchas cosas. Se soltó el cabello. Acá ya tiene una. Las mujeres son más como todo, ¿sí? Más cuadriculadas, en cambio los hombres son Más meticulosos son las mujeres. Sí, el hombre es como que más general, ¿no? El hombre yo creo que ve, o sea, Es más relajado. el hombre ve en macro, o sea, ve el panorama un poco más general y es un poco más cabeza fría. Claro, por Y la eso mujer, son más relajados. claro, y la mujer ve detallitos, ¿no? Y las dos situaciones son buenas. Solo que también pasa de que a veces por no ser conscientes de esa situación, terminamos exigiéndole a la otra persona que sea como nosotros. Y nos peleamos, terminamos mal, y la típica guerra eterna y se divorcian y todo. Incompatibilidad de carácter. Exacto. Claro. Filosofando. Claro. Y yo creo que ese tema de incompatibilidad de caracteres no existe en realidad. O sea, yo creo que hay deseos de no morir a ti mismo, deseos de no cambiar y deseos de eso, ¿no? Entonces, este es un tema así para estudiarlo a profundidad y hablar de muchas cosas, ¿no? Pero básicamente, o sea, cuando estudiamos así punto por punto, las necesidades femeninas son así y las masculinas son puntos muy, muy pequeños, ¿no? Lo cual es bueno, o sea, Dios nos hizo así y nos hizo un complemento, ¿no? Y solamente partiendo de eso, nosotros vemos que Dios se refleja en los géneros en complemento. O sea, la Biblia cuando dice Dios creó al hombre, al ser humano, a su imagen y semejanza, no dice que está creando el género masculino a su imagen y semejanza, sino al género humano. Entonces, ambas situaciones son necesarias para que haya un complemento. Entonces, cuando se habla de igualdad de género, por ejemplo, en la sociedad, y que ahora cada vez más se habla de eso. O sea, hace 10 años se hablaba la mitad de lo que se habla ahora.
Hace 20 años se hablaba demasiado menos de lo que se hablaba ahora. O sea, mis papás, en la época que mis papás eran jóvenes, se enamoraron, había como que un rol masculino muy definido, un rol femenino muy definido. Lo cual no necesariamente tiene que perpetuarse, porque el tiempo cambia, las sociedades cambian, ¿no? Pero lo que voy es que hay algo que sí es eterno, y es cómo es el ser humano masculino y cómo es el ser humano femenino. Y eso va cambiando dependiendo de los contextos, las culturas y todo eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿O están procesando la información, ¿no? Que se definen qué quieren ser, ¿no? Ahora, por ejemplo, hace 50 años, mujer a la cocina y hombre al campo. Era así, ¿no? O a trabajos forzados, ¿no? Ahora es al revés, ¿no? Ahora, ¿hay algo de malo en esencia? ¿Hay algo de malo en esencia en invertir esos roles? No. Yo creo que no. Para nada, ¿no? ¿Cómo? Pero sí hay ciertas cosas que diferencian. Por ejemplo, la fuerza masculina es distinta a la fuerza femenina. Por ejemplo, la fuerza bruta es más masculina, pero la capacidad de aguantar dolor, por ejemplo, es más femenina. O sea, lo típico, ¿no? Los hombres se enferman, nos morimos. Las mujeres se enferman, están bien. Pero las mujeres quieren abrir una gaseosa, ábreme la gaseosa, por favor. ¿Verdad? Es distinto. O sea, es distinto. Es simplemente distinto. Entonces Dios nos creó como un complemento. Ahora, aquí en la Biblia cuando cita a Adán y Eva, cita que dice que Dios creó primero a Adán, ¿sí? Y luego creó a Eva. Y habla, por ejemplo, del propósito de la creación de ambos. A veces se dice de que la típica guerra de sexos sobre Adán y Eva, ¿no? De que, no, Dios creó al hombre y luego tuvo una idea mejor, ¿no? ¿Han escuchado eso? Sí. Claro, echando a perder esas cosas absurdas, ¿no? Que sabemos que no tienen mucho sentido común decir cosas así, ¿no? Pero lo que sí podemos ver en la Biblia, cuando Dios creó a Adán y a Eva, yo creo que Dios no fue que vio al hombre estaba solo, uy, pobrecito, no me di cuenta que iba a estar solo, o sea, ¿no? Es como, a veces lo toman así, ¿no? Como que Dios pone a Adán en el huerto y es como, Dios se dio cuenta que estaba solo y le hizo una compañera. No, o sea, Dios desde siempre quiso crear al hombre, desde siempre quiso crear a una mujer. O sea, Dios planificó todo antes de que existiera. No es que en el camino fue arreglando para que la cosa funcione mejor. O sea, todo fue hecho y pensado y planificado y todo eso, ¿no? Está demorando el render. ¿Cómo? Está demorando el render. Está demorando el render. Pero lo que sí, lo primero que hizo fue creó al hombre, le dio trabajo al hombre, que era ponerle nombre a los animalitos, ¿no? Miraba al perrito, tú te vas a llamar perrito, tú te vas a llamar gatito, tú te vas a llamar así, ¿no? Entonces Dios dijo, no, va a necesitar ayuda. Entonces creó a la mujer, ¿no? Como que mostrándonos ese principio de ayuda y de complemento, ¿no? O sea, vio que Adán no jalaba y que tenía la necesidad de tener una persona al costado que le ayude, ¿no? ¿Cómo? Entonces, y está como que lo curioso de por qué Dios no creó de frente a hombre y mujer, pum, de arranque, comienza, ¿no? ¿Por qué no pasó eso? O sea, de hecho Dios nos quiere enseñar hartas cosas en términos de responsabilidad en cuanto a eso, ¿no? Luego también en lo que estamos leyendo el siguiente versículo dice, no, porque el primero engañado fue Eva, ¿no? Cuando vino la serpiente y toda esa vaina, ¿se acuerdan? ¿No? Que Eva estaba ahí paseando por el jardincito, vino una culebrita que le habla, le dice, come de eso que Dios dice que no comas, y comes, y luego le das al hombre, ¿no? Eso ¿qué podemos leer de esa situación? Por ejemplo, de esa influencia de la mujer hacia el hombre y que fue usado negativamente en el caso de Eva, ¿no? Porque de por sí las mujeres influyen mucho en el comportamiento masculino, ¿no? El hombre es como que muy de querer conquistar, de querer ser firme, pero cuando se tiembla ya fue. O sea, toda esa rudeza, así, pues, se va al diablo, ¿no? Tu corte de pelo.
Claro, no, pero ese es otro caso. Ese es otro caso. Sí, ese es otro caso. Sí, sí, ese es otro contexto. Entonces, ¿por qué la mujer habla? ¿Por qué este pasaje, 2000 años después de Adán y Eva, cita a Adán y Eva como para hablar de lo que el hombre estaba haciendo mal y de lo que las mujeres estaban haciendo mal? ¿No? O sea, resumamos el contexto. Están hablando de la oración, de que tú puedes buscar a Dios donde estés, en cualquier momento, no solo en una iglesia, como creían los judíos en esa época, pero hay cosas que te interrumpen y habla de las cosas que los hombres estaban haciendo mal y cosas que las mujeres estaban haciendo mal, y como que Pablo trata de ordenar las cosas y mostrar ese complemento que hay entre el hombre y la mujer. Y de que la mujer y el hombre, cuando están saludables emocionalmente, cuando tienen los roles bien definidos, ¿no? Cuando utilizan esas cosas con las que Dios nos creó en beneficio del otro, surge lo que es la imagen y semejanza de Dios. Y por eso, por ejemplo, él habla de la palabra sujeción, ¿no? Dice, con toda sujeción, hablando de las mujeres en relación al hombre, ¿no? Entonces vemos algunos principios interesantes en lo de Adán y Eva, ¿no? En que Eva fue creada no inferior al hombre, no después del hombre porque tuvo una idea mejor o algo así, sino porque ayuda al hombre para que ambos cumplan un mismo objetivo. Y a Dios en el hombre le dio ciertas habilidades y ciertas responsabilidades. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos todas las culturas de toda la historia, en casi todas, el papel del género masculino de los hombres del pueblo era cuidar a las mujeres y los niños del pueblo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el hombre en cosas más primitivas es más fuerte físicamente hablando, ¿no? En habilidades más primitivas, ¿no? Y la mujer era más hábil en habilidades más finas. ¿Estamos entendiendo la diferencia? ¿Sí? Por ejemplo, los cánones de protección hace 1000 años, ¿cuáles eran? El hombre que llamaba más la atención de las mujeres era el musculoso. ¿Por qué? Porque transmitía más sensación de protección, transmitía más seguridad, ¿no? Pero ahora, ¿cuáles son los estándares de masculinidad o de protección? ¿Ah? ¿Qué? No creo que necesariamente eso, sino, por ejemplo, ha cambiado mucho, claro. Porque, por ejemplo, exacto. Entonces, por ejemplo, si ves el instinto primitivo de la mujer de reproducción, hace 2000 años buscaba el tipo más fuerte y todo eso porque le ofrecía mejor protección para su nido. Ahora, 2000 años después, cambia eso, ¿no? Ahora, y no solamente está el tema de la billetera, porque hay gente que busca hombres con plata por pasarla bien y todo eso, pero son hombres que no saben cuidar a su mujer, hombres que no saben ser amorosos con sus hijos, hombres que no saben dar esa seguridad, que a veces, esa seguridad emocional que a veces la mujer no tiene, y es bonito que no tenga. O sea, es bonito. Yo creo que hay algo. Una mujer cuando se enamora, por ejemplo, se entrega así con todo. Después de 3 decepciones, ya no quiere entregarse igual. Yo creo que lo bonito en cuestión de relación de pareja es que una mujer se enamora y se entrega por completo. O sea, qué feo es estar casada y con temor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el hombre no le da esa seguridad de que puede ser ella misma sin temor a ser lastimada y sin temor a que esa persona lo defraude y que, o sea, se entiende la compatibilidad, ¿no? Entonces, por eso es que Dios le dio al hombre una responsabilidad distinta a la de la mujer y a la mujer le dio una responsabilidad distinta a la del hombre, lo cual es bueno, ¿no? Yo sí creo que el hombre tiene que cuidar. O sea, yo creo que la naturaleza humana, y de hecho lo que Dios nos pide, es que cuidemos a las mujeres. Y yo creo que eso es positivo. O sea, y es hasta antropológico, cuando lo vemos es natural, cuando lo vemos en toda la historia, pueblos que nunca han creído en Dios, en el Dios de la Biblia, instituyendo normas para que el género masculino
sea los que cuiden la seguridad del pueblo, cuando peleaban en guerras, quienes peleaban los hombres y todo eso. Te estoy escuchando. No, sino que un mosquito era. Me estaba... Sí, sí. Sí, sí. Sí, ahí está entrando. Entonces, por eso es que en este pasaje, por ejemplo, habla de esa sujeción que las mujeres de esa época habían perdido. O sea, estaban descontroladas. O sea, no había respeto ni por el género femenino, ni por el género masculino, ni por ellas mismas. Entonces Dios como que busca, ¿sabes qué? Sé consciente de esas diferencias y valóralas. ¿No? O sea, valora lo que Dios le ha dado al hombre, valora lo que Dios ha dado a la mujer y deja que cada uno cumpla su función. Y a la iglesia le da la responsabilidad de que los hombres sean principalmente los que guíen a la iglesia. Y ahí está el tema de que hoy la religión es machista y toda esa vaina, ¿no? De que a veces, yo sí creo que a veces ha sido machista. O sea, yo sí creo que muchas veces se ha sacado de contexto para justificar actitudes machistas. En lugar de aprovechar las cosas con las que Dios nos creó para el beneficio de la comunidad. Porque yo cuando los típicos debates, ¿no? de los roles femeninos y todo eso, y cuando Dios le dice a la mujer que se someta al hombre como autoridad, y le dice al hombre que ame a su mujer y que ame a sus hijos, que los cuide, los proteja y todo eso. Entonces, yo siempre llevo a que la gente dice que a veces las mujeres no quieren respetar el género masculino porque el hombre no está portándose como hombre. Y tienen razón. Y que muchas veces hay matrimonios donde el hombre no cumple su papel de hombre. Y de pronto la mujer comienza a desarrollar un liderazgo o un rol, más que liderazgo, un rol que debería, no sé, por ejemplo, una mamá soltera, ¿no? Le embaraza un tipo, se larga el tipo y la mujer tiene que hacer de padre y madre. Lo hace, tiene toda la capacidad de hacerlo, así como un hombre tiene toda la capacidad de ser padre y madre. Pero no es lo que Dios quisiera. Lo que Dios quisiera es que ambos sean un equipo. Exacto, ¿no? Y lo que sí, Dios le exige más al hombre. ¿Por qué? Porque la mujer emocionalmente es un poquito más vulnerable, lo cual es bueno. Y el hombre es un poco más duro en ese sentido. Entonces el hombre al momento de tomar decisiones es un poco más frío que las mujeres. Ve las cosas en un panorama un poquito más en macro, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que el hombre no necesite la opinión un poco más específica, ¿no? Pero lo bueno de que el hombre tome, un hombre resuelto, un hombre maduro, es positivo de que tome decisiones menos emocionales. Porque a veces lo emocional traiciona, el corazón traiciona. O sea, yo creo que durante toda la historia vemos que tomar, o nuestras experiencias personales, vemos que a veces las decisiones que hemos tomado emotivamente sin pensarlas, a veces no nos han salido tan bien, ¿no? Entonces, ambos son un complemento, iguales en valor ante Dios, pero con funciones distintas, naturales, y que no son difíciles de ver, ¿no? Ahora, ¿por qué nace, por ejemplo, el feminismo así, como dicen en Facebook, la feminazis, así que igualdad? En realidad no buscan igualdad, en realidad, si se llama feminismo, lo que buscan es superioridad femenina, ¿no? O sea, entonces que se llame igualitarianismo, ¿no? O sea, sería el término apropiado para poner los dos iguales, ¿no? Entonces, el feminismo nace, ¿por qué? Porque el hombre no cumple su rol. O sea, el hombre se vuelve machista, entonces nace el feminismo para pelear cuando el hombre no es amoroso, para pelear cuando el hombre no cuida y no da sensación de seguridad, para exigir de que el género masculino sea menos irresponsable, ¿no? Entonces vemos que la distorsión de roles pasa cuando el hombre no cumple su papel en las sociedades. Y eso es lo que nos dice la Biblia. O sea, si la sociedad fuera distinta, fuera todo lo opuesto, nosotros seguiríamos creyendo en lo que dice la Biblia.
Y eso es lo que marcaría la diferencia entre las personas que creen en Cristo y las personas que no. Pero es por eso que este pasaje a veces es tan duro a veces de interpretar, porque lo leemos bajo nuestros ojos a la defensiva de las heridas que tenemos sociales. Sabemos que los líderes del país no tienen familias funcionales. Nuestros últimos presidentes, todos les encuentran hijos fuera de matrimonio, terminan separados, terminan con historias así súper tétricas de la relación de complemento, ¿no? O sea, yo no podría ver en algún líder de algún país latinoamericano al menos que podamos decir es modelo de un complemento y un equipo de hombre y mujer. Pero nuestro presidente ahora lo tildan de cosito, ¿no? Pero desde el punto de vista negativo, ¿no? O sea, porque parece que él no asumiera sus pantalones y de pronto la mujer hiciera lo que quiera y que él no tiene la autoridad de decirle, oye, tranquilízate un poco, y la mujer no tiene el respeto de decirle, de dejarlo decidir, ¿no? Porque él es el presidente, o sea, ni siquiera es que relación de pareja, sino que es el presidente, ¿no? Presidentes anteriores, ¿no? Alan García, que terminaron separados y todo. Fujimori, Toledo mismo, ¿no? Que no se siente un equipo, no se siente como que personas velando por intereses y nada más, ¿no? Me pareció curioso que hace poco salió, no sé si era la empleada de Ollanta, algo así, diciendo de que ellos están separados hace mucho, pero ante las cámaras son la parejita, la manita y todo eso, ¿no? Ahora, de hecho, yo creo que Ollanta debe estar bien fastidiado por toda lo que dicen los medios sobre él. O sea, el hombre es orgulloso por naturaleza, es bueno que lo sea. Dios nos creó así, ¿no? Entonces Ollanta debe estar así como que queriendo matarla. Y bueno, entonces este capítulo está como que diciéndonos, pongamos las cosas en orden, o sea, sobre todo en la iglesia, sobre todo en el pueblo de Dios, porque la gente que no cree en Dios puede vivir como le da la gana y la iglesia no tiene que meterse en la vida de ellos porque es su vida y punto. Pero nosotros, los que creemos en Dios, sí debemos vivir como la Biblia dice, porque por eso somos cristianos y por eso creemos en Dios, ¿verdad? Entonces por eso dice que la mujer aprende en silencio. ¿Por qué? Porque hacía mucha bulla. Si el hombre hiciera mucha bulla, la Biblia diría que el hombre no haga bulla, ¿sí? Luego dice, no permito que la mujer enseñe, dice. Ese versículo también es súper sacado de contexto. Ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio, dice. Es bien tosco eso, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando en ese momento? Había un tema de desorden de roles dramático. Entonces Pablo es como que un poquito duro en eso, pero no es la finalidad, no es el objetivo de jefes y gente, o sea, jefes y ¿cómo sería? Subordinados, no, o sea, es equipo. Dice, porque fue primero Adán y después Eva. Ahora, cuando nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo, los sacerdotes en la Biblia, sacerdotes del pueblo de Israel antes de que venga Cristo, todos eran hombres. En el Nuevo Testamento Jesús tiene 12 discípulos hombres. Ahora, estamos hablando de un contexto donde la mujer era una cultura machista, en todo el sentido de la palabra, donde la mujer simplemente era una propiedad más y ya. Ajá. Pero algo que llama demasiado la atención en Jesús y que diferencia a todos los líderes religiosos de esa época era que él, por ejemplo, había un momento que, no sé si se acuerdan, que había una mujer samaritana. Judíos y samaritanos eran pueblos enemigos, no se hablaban. O sea, judío no hablaba con samaritano. Y mucho menos con mujer. Mucho menos con mujer. Entonces Jesús está ahí, ve a una mujer sacando agua y tiene sed y le dice a una mujer samaritana y le dice, oye, tengo sed. O sea, imagínate en ese contexto extremadamente machista, un hombre líder de una revolución hablando a una mujer de un país enemigo. O sea, judío no hablaba con samaritano y menos con mujer samaritana. Pero Jesús no se hacía faltas. Oye, tengo sed, ¿puedes darme? Y menos pedirle algo a un samaritano, a una mujer samaritana. Una cosa así, en la época era brutalmente contracultural, ¿no?
Entonces, Jesús, ¿qué hizo? Recibió, ¿no? Y la mujer le dice, ¿quién eres tú? Le preguntan, no, y Jesús le comienza a decir su vida. O sea, Jesús, como es Dios, conoce y le dice, ¿no? Tú has estado casada 5 veces y el que tienes tampoco es tu marido. O sea, una persona que tenía una vida complicada. O sea, en esa época adúltera te apedreaban. Pero Jesús agarra y le trata con total normalidad y hasta cariño, hasta le pide algo y dice, ¿sabes qué? O sea, y le ofrece salvación y toda la cosa. Luego, vemos mujeres como María Magdalena, Marta, María la Madre de Jesús y un montón de mujeres en el contexto de Jesús que desempeñaban roles importantes dentro de la iglesia. Que en ese contexto jamás se le hubiera permitido a una mujer cuidar de la iglesia, organizar cierto tipo de cosas y todo eso, ¿no? Pero otra cosa que llama la atención es que hubo un problema en la iglesia, en los primeros capítulos de Hechos, de que la iglesia eran judíos y griegos. Entonces los griegos no hablaban el idioma, no hablaban hebreo. Entonces las mujeres viudas de los griegos no estaban siendo bien atendidas por la iglesia. Entonces se quejaron, pues, ¿no? Dijeron, uy, no nos están atendiendo bien. Entonces, para atender bien a las viudas griegas, los apóstoles designaron 12 hombres. Y la pregunta es, ¿por qué no designaron 12 mujeres para cuidar a las 12 viudas? Y la respuesta está en que el cuidado de la comunidad siempre ha recaído en la Biblia en el género masculino. ¿Por qué? Por la habilidad, no habilidad, por el llamado y la responsabilidad de protección que Dios le da al género masculino. Ahora, ¿cómo una mujer se siente protegida o se siente segura al costado de un hombre? Cuando es honesto, cuando cumple su palabra, cuando realmente demuestra tener carácter y cuidarse de las cosas que andan mal. Y yo creo que nuestra sociedad necesita hombres y mujeres que vivan como Dios quiere que vivamos. Que realmente seamos personas honestas, que realmente seamos personas responsables con nuestra ciudad, personas que realmente respetemos y amemos al prójimo. No sé si se está entendiendo todo lo que estoy diciendo al respecto, ¿no? Si tienen alguna pregunta, no están de acuerdo o algo, hablemoslo, porque es un tema importante, ¿no? Entonces, en la Biblia nosotros vemos que el papel de la mujer en la época estaba por acá y Jesús lo puso acá. O sea, era completamente contracultural lo que hizo Jesús. O sea, Jesús reivindicó el papel de la mujer en la sociedad. Eso lo podemos ver en la Biblia, ¿no? Eso eran situaciones bien complicadas. Entonces, cuando a mí me dicen, pucha, que machismo, el cristianismo es machista, yo digo, no. O sea, Jesús, de todos los líderes religiosos de la época, fue el único que igualó el rol de la mujer en la sociedad. Lo que sí creemos los cristianos es en un complemento, en que el hombre y la mujer son distintos. No hace falta estudiar mucho o para darnos cuenta que el hombre y la mujer funciona distinto y se complementan. Eso es lo que nosotros creemos. Luego la mujer, Pablo sigue hablando de la mujer y dice, pero se salvará al engendrar hijos, si es que con modestia permanece en la fe, el amor y la santificación. Pasaba que las mujeres no querían tener hijos. Y en la época, más que ahora yo creo, el tener hijos era símbolo de bendición de Dios. Entonces tú como hombre, cuando eras estéril o algo así, te sentías socialmente maldito, ¿no? Algo así. Entonces, tener hijos era considerado el regalo más precioso que el ser humano podría tener sobre la tierra, ¿no? Ahora, parte del plan de Dios para el ser humano es es seguir poblando la tierra. Entonces, aquí Pablo les está diciendo, como parte del complemento perfecto de parte de Dios, se tiene que reflejar en ese amor íntimo y también en la procreación. Entonces, Pablo nuevamente no está diciendo, uy, que la mujer en la casa y todo eso, porque la responsabilidad de crear hijos es principalmente del hombre. A veces la sociedad nos mete eso, ¿no? De que
la mujer es la madre, la protectora y todo eso, pero en realidad es en conjunto y siempre bajo el cuidado de la fuerza del hombre, ¿no? Sino que ahora vemos que cada vez es más común de que el hombre trabaje todo el día y solo vea a sus hijos para dormir, y esa es la protección que le da, ¿no? Más común que los niños le agarren más cariño a sus niñeras que a sus padres, ¿no? Lo cual contradice mucho lo que la Biblia nos orienta, ¿no? Dice, y si es que con modestia permanecen en la fe, el amor y la santificación. 3 cosas, ¿no? Hasta aquí, ¿qué opinan de estos versículos así complicados? Yo creo que muchas veces he sacado de contexto esto, se utiliza como pretexto para acusarnos de algo que no somos. ¿Qué piensan? Algo no quedó muy claro. Digan, porque de ahí no quiero que digan, uy, sí, ya no quiero ir a la iglesia, esas cosas. ¿Todo bien? ¿Sí? Chicas, ¿conformes? ¿Sí o no? Digan algo, por favor. Todo bien. Pero vamos rápido en el Es un libro bien bonito, Timoteo. Es un libro bien bonito. Vamos a orar. Dios, gracias por este día, Señor, que nos has traído aquí para compartir tu palabra, Señor. Gracias porque tú quisiste que meditemos en lo que hemos meditado hoy, y porque tu palabra nos da luz de cómo vivir en esta tierra y en este mundo que tú creaste, y vivir esta vida que tú creaste, Señor. Gracias por no dejarnos a la deriva y que vivamos como querramos, Señor. Gracias por darnos ese ejemplo, esa guía de cómo iluminar este mundo. Y como dice tu palabra, ser el sal y luz del mundo, Señor. Queremos realmente vivir vidas dignas de personas que han sido quitadas de la oscuridad hacia la luz, hacia tu luz. Perdónanos por las veces que hemos sido indiferentes, que como hombres no hemos sido hombres, y que como mujeres no hemos sido mujeres de Dios, Señor. Queremos realmente que las cosas cambien a nuestro alrededor, y que realmente nuestra sociedad vuelva a tener buenos padres, buenas madres, hombres que son capaces de recibir golpes, hombres que saben amar a sus mujeres, a sus hijos, hombres que saben amar. Ayúdanos a hacerlo, pues. Necesitamos mucho. Cada día vemos más como los niños están más mal formados, que cada generación que pasa es más corrupta que la anterior, que cada generación que pasa es más moralmente... llevan una vida moral complicada, peor que la generación anterior. Y vemos que nos estamos destruyendo, y que cada vez hay más sufrimiento, más dolor, más heridas que sanar. Queremos realmente acercarnos a ti. Queremos realmente que las cosas cambien a nuestro alrededor, que hayan menos madres solteras, que hayan menos padres irresponsables, que haya menos niños sin padres criados por sus empleadas en lugar de por sus verdaderos padres. Queremos realmente que hayan familias sólidas, y queremos nosotros ser ejemplo de familias. No familias perfectas, no familias que nunca se equivocan, no hombres que son infalibles, o mujeres que siempre tienen la razón, sino hombres y mujeres humildes que quieren servirse mutuamente, que quieren amarse y respetarse mutuamente, y que quieren dar gloria a Dios con cómo vivimos nuestras relaciones. Te amamos mucho y gracias por animarnos, por empujarnos hacia adelante, Señor. Te amamos mucho. En el nombre de Jesús, amén.
Bueno, como saben, una vez al mes nosotros compartimos la Santa Cena, lo que llamamos la Santa Cena, recordando cómo Cristo murió por nosotros y recordando que Cristo derramó su sangre, fue golpeado, fue torturado por el perdón de nuestros pecados, y también que Cristo es lo que nos une. Que Cristo es lo que de pronto hizo que nos juntemos aquí y que seamos una familia. Y por eso es que compartimos el pan y el vino como símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo que se entregó por nosotros. Entonces vamos a ir cantando mientras repartimos. Jesús el Señor, precio pagó su vida por